Muy buenos días, mi nombre es Brian. Hoy vamos a hablar del teorema del binomio. ¿Qué sucede cuando tenemos que multiplicar un binomio por sí mismo 3, 4, 5 o más veces? La contestación es utilizando la fórmula del teorema del binomio. Esta sería la fórmula completa. La voy a dividir en 4 partes para explicárselas que la puedan entender más fácilmente. La primera parte de la fórmula significaría cualquier tipo de binomio que tuviera la fórmula a más b a la n. En este caso, n sería pues cualquier exponente. La segunda parte de la fórmula sería la suma de todos los términos que encontremos al utilizar el teorema del binomio. La tercera parte sería la notación K escoge a N. Quisiera ahora hacer un paréntesis para explicar esta notación de K escoge a N. Esta también se conoce como la fórmula del coeficiente binomial. ¿Qué es el coeficiente binomial? Es el coeficiente que va a tener cada uno de los términos del binomio que vamos a del resultado del binomio que vamos a conseguir. Ok, ¿qué significa K escoge a N? Significa lo siguiente, que para cualquier N factorial, N recordamos que significa el exponente, lo vamos a dividir por la K factorial, que la K no es otra cosa que el término, multiplicado por N menos K factorial. Y ahora quiero hacer otro paréntesis para explicarle qué significa factorial. Factorial, por ejemplo, si tenemos como ejemplo el número 5 factorial, significa ese mismo número multiplicado por todos los números que van decreciendo hasta llegar al número 1. 5 factorial significa 5 multiplicado por 4, multiplicado por 3, multiplicado por 2 y multiplicado por 1. Eso es lo que es un número cuando se le añade el término factorial. El mismo número multiplicado decrecientemente hasta llegar a 1. Muy bien. La cuarta y última parte de nuestro teorema del binomio van a ser los exponentes que va a tener pues cada uno de los términos de esa multiplicación, ¿verdad?, de cualquier binomio. Como en el paso número 3 dijimos, con K escoge a N, la fórmula del coeficiente binomial, ahí obtenemos el coeficiente y con la última parte obtenemos cada uno de los exponentes de los dos componentes del binomio. Este a la n menos k es exactamente este a de aquí, y b a la k es exactamente este término de acá. Muy bien, vamos a explicarlo ahora con un ejemplo para que lo podamos visualizar mejor. El ejemplo que vamos a utilizar es x menos 3y a la 4. Si vamos a la fórmula, la x sería lo mismo que la a y el menos 3y sería lo mismo que la b. Y el a la 4, el exponente 4, pues sería lo mismo que la n, ¿verdad? Pues ahora vamos a escoger nuestro primer término de esa multiplicación. Sabemos que a más b a la n, en este caso x menos 3y a la 4, hay que multiplicar x menos 3y 4 veces por sí mismo para obtener nuestro resultado. Utilizando el teorema del binomio se nos facilita hacer esa multiplicación que haciéndola individualmente pues sería muy tedioso y nos tomaría muchísimo tiempo. Pues muy bien, para conseguir nuestro primer término, si se fijan, al tener un exponente 4, nuestro resultado tendría 5 términos, el exponente más 1. Muy bien, por eso que la fórmula comienza como nuestro primer término
0 escoge a 4. O sea, el término, nuestro primer término sería el 0, comienza con el 0 y luego le sigue el 1, el 2, el 3 y termina en el 4. ¿Qué quiere decir? Si comienza con el 0, luego el 1, el 2, el 3 y el 4, nuestro resultado final va a tener 5 términos. Muy bien. Entonces, comenzando con el primero, 0 escoge a 4, utilizamos la fórmula del coeficiente binomial. 0 escoge a 4 sería igual a 4 factorial, si lo vemos aquí, n factorial, en nuestro ejemplo, n es igual a 4, dividido por la k factorial. En nuestro ejemplo, el primero es el 0, 0 factorial multiplicado por n menos k, 4 menos 0. Muy bien, entonces por definición 0 factorial es igual a 1, 4 menos 0 es igual a 4. Y arriba pues tenemos el 4 factorial de la n factorial. Dividimos 4 entre 4 y eso nos da igual a 1. Multiplicado por 1 pues sería igual a 1. Ya con eso tenemos nuestro primer coeficiente. Entonces ahora vamos a buscar cuáles van a ser los exponentes de ese primer coeficiente. Entonces, utilizando la fórmula de la parte de los exponentes, la a, que en nuestro ejemplo es la x, sería x a la n menos k. La n es igual a 4, la k es 0, n menos k, como tenemos aquí. Y entonces la b sería b a la k. La k en nuestro primer ejemplo, buscando nuestro primer término, es 0, sería k a la 0. Y la b, que habíamos dicho que era menos 3y, sería menos 3 a la 0 y y o y a la 0. Por definición también de exponentes sabemos que un exponente a la 0 es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que menos 3 a la 0 sería 1 y y a la 0 sería 1. Entonces, que tengo 1 multiplicado por x a la 4 por 1, pues nos da x a la 4. Y ese sería nuestro primer término. Queríamos explicarles que nuestro primer término es 0 escoge a 4. Y aquí, ¿cuáles van a ser los 5 términos? El segundo, 1 escoge a 4, 2 escoge a 4, 3 escoge a 4 y 4 escoge a 4. Todos, ¿verdad?, son los términos que van a salir de la fórmula del coeficiente binomial. ¿Qué quiere decir esto también? Que si el exponente es 4, al final vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Ok, ahora vamos a explicarle el segundo término. ¿Verdad? Segundo término, 1 escoge a 4, donde 4 factorial, que es la n, el exponente, dividido entre el término k factorial multiplicado por n menos k factorial. Pasamos entonces acá, hacemos la resta y la multiplicación, 4 menos 1, 3 factorial, multiplicado por 1 factorial, dividido entre 4. Entonces, aquí, 4, como habíamos explicado, factorial sería 4 multiplicado por 3, por 2 y por 1. Entonces sería 4 multiplicado por 3 factorial dividido entre 3 factorial, se cancelan y nuestro coeficiente en el segundo término sería el número 4. Entonces ahora, siguiendo la fórmula del teorema del binomio, vamos a conseguir ahora los exponentes de nuestro primer término, la a, que era la x, ¿verdad? Nuestro ejemplo, x a la 4 menos 1 a la n menos k. ¿Ok? Multiplicado por el b, ¿verdad?, que nuestro ejemplo es la 3y. El exponente de la b sería la k en el segundo término es 1, sería menos 3 a la 1, y a la 1. Entonces, menos 3 a la 1 sería menos 3, multiplicado por el coeficiente que es 4, sería menos 3 multiplicado por 4, sería menos 12. X a la 3, porque la x sería a la 4 menos 1, ¿verdad? A la n menos k, sería x a la 3. Y la y sería igual a la k, y la k en el segundo término es 1.
sería y a la 1. Y ya tenemos entonces nuestro segundo término. Menos 12x al cubo y. Así sucesivamente, utilizando pues nuestra fórmula del coeficiente binomial, hicimos los primeros dos términos. Así hacemos los tres que nos quedan y al final tenemos los. Luego de haber hecho todos los demás términos, el tercero, el cuarto y el quinto, nuestro resultado final, como vemos, va a constar de 5 términos. El primero, x a la 4, que fue el primero que hicimos aquí, ¿verdad? El segundo, menos 12x a la 3, que lo hicimos aquí. El tercer término, si hacemos la fórmula del coeficiente binomial, nos daría 54x al cuadrado y al cuadrado. El cuarto término nos daría 108xy al cubo. Y el último, que lo van a ver aquí explicado también, ¿verdad? Que entonces sería 4 escoge a 4, nos daría 81y a la 4. Y esto sería el resultado final de nuestro ejemplo. En vez de haber multiplicado manualmente, ¿verdad? X menos 3y por x menos 3y por x menos 3y por x menos 3y 4 veces, utilizando el teorema del binomio, nos ahorramos una gran cantidad de tiempo y automáticamente nos da nuestro resultado. Muchas gracias.